Bueno, ya estamos grabando, entonces, hoy martes 27 de julio vamos a continuar con dinámica, y habíamos visto ya fundamentalmente todo lo que era fricción, cómo se determinaba el coeficiente de rozamiento, qué relación tenía con el área, bueno, todas las características que hemos visto en la clase antes de las vacaciones. A partir de acá vamos a tratar de dar algunos ejemplos sobre las aplicaciones de las leyes de Newton, sobre todo la segunda ley de Newton. Bueno, vamos a borrar acá. Profe, Sí, le escucho. antes quería consultarle sobre los temas del segundo parcial, si entraba gravitación, lo que habíamos visto en la unidad 4, creo que era. Sí. Sí, la parte práctica, consúltenle a los temas específicamente a la profesora a Laura o a Fabiana. La teoría, sí vemos todo lo que hemos dado nosotros. Entonces acá. Bien. Aplicaciones de las leyes de Newton. Hemos dicho que la aplicación de la primera ley tiene que ver un poco con equilibrio, que nosotros ya lo hemos desarrollado eso, con respecto a las fuerzas de equilibrio. Un ejemplo clásico que está en el libro. Tenemos una cadena. Bueno, y acá pende un motor. Obviamente no lo voy a dibujar al motor, pero esto es muy común. Entonces acá tenemos un anillo, el cual está sujeto con una cadena solidario, por este lado al techo y por este lado una pared lateral. ¿Sí? Es una aplicación de la primera ley de Newton. A eso es determinar cuáles son las fuerzas que están en equilibrio. Por un lado tenemos una tensión, si utilizamos respecto del anillo esto, tenemos una tensión acá, una tensión T, ¿sí? Obviamente debe haber otra tensión acá, y obviamente debe haber otra tensión acá. Los cuales podemos decir que esto es T sub 1, esto es T sub 2, y esto es T sub 3. Nos estaría faltando un ángulo, podríamos decir que este ángulo que está acá es igual a 60 grados. Entonces, tomamos este anillo, y en ese anillo están actuando T sub 1, que en realidad está soportando ¿qué cosa? El peso del motor, que sería M por G. Entonces, estamos sujetando, y esta tensión T sub 1 lo que hace es sostener esa tensión T2, y entre T2 y T3, ¿no es cierto?, tenemos que equilibrar a T sub 1. El asunto es que allí la sumatoria de fuerzas tendría que ser igual a 0. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hacemos sumatoria de f de x y sumatoria de f de y igual a 0. En el caso que estemos en el espacio en R3, tenemos sumatoria de f de z igual a 0. Entonces, en el vertical, nosotros tenemos solamente la tensión T sub 1. Entonces, tenemos que pensar que esta tensión T sub 3
hay que descomponerla en dos direcciones, una dirección vertical y una dirección horizontal. Según si ustedes quieren un eje X, un eje Y. Por lo tanto, si acá hay 60 grados, acá también hay 60 grados, porque esta es paralela al techo, esta horizontal, paralela a esta y está cortada por una transversal, entonces este ángulo es alterno interno de este ángulo. Un ángulo congruente. Decimos entonces que vamos a tener esta componente y vamos a tener esta componente. ¿De dónde surge eso? De descomponer una fuerza en dos direcciones. Entonces vamos a tener acá esta componente y acá esta componente. Obviamente T sub 3 se descompone en esas dos, que serían ¿cuáles? Y bueno, esto sería T sub 3, este sería el cateto adyacente, por lo tanto es T sub 3 por el coseno de 60 grados. Y obviamente respecto a este sería el cateto opuesto, que es igual a este, entonces esta otra fuerza sería T sub 3 por el seno de 60 grados. Entonces, en el eje vertical, ¿sí? Esta T sub 1, que en realidad es equivalente al peso del motor, ¿sí? Si nosotros tomamos el motor solo, va a estar la tensión T sub 1 hacia arriba y el peso M por G hacia abajo. Esto considerando ¿qué cosa? El motor. Nosotros acá estamos considerando el anillo este, de donde parten estas fuerzas sobre las cadenas. Entonces acá T sub 1 es igual a M por G, ¿por qué? Porque están en el mismo sentido vertical y esto estaría en equilibrio. Luego trasladamos esa fuerza T sub 1 acá arriba y es la que está tirando, o sea, como decir, haciendo el diagrama del cuerpo libre para esto, T sub 1 T sub 3 por el seno de 60 grados, ¿sí? Menos T sub 1 es igual a 0. ¿Por qué menos? Bueno, el eje Y hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, entonces tenemos esto respecto de la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Respecto a la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿qué tenemos? Esta que está paralela para la derecha, T sub 3 por el coseno de 60, T sub 3 por el coseno de 60, menos T sub 2. Y eso también tiene que ser igual a 0. Entonces planteamos las ecuaciones en función. Podemos despejar T1 de acá, podemos despejar T2 de acá. El asunto es que T sub 3 por el coseno de 60 es igual a T sub 2. Y de este lado, T sub 3 por el seno de 60 es igual a T sub 1. Esas serían las ecuaciones que plantearíamos. Profe, Sí, señor. no entendí por qué cambió la dirección de T1. Cuando primero puso abajo en el diagrama cuerpo libre, que era hacia arriba, y después lo puso ahí en el dibujito hacia abajo. Claro, le vuelvo a reiterar, estas son dos concepciones diferentes. Si usted hace el diagrama del cuerpo libre, el diagrama del cuerpo libre para este anillo, en este punto, está actuando T sub 1 hacia abajo, T sub 3 hacia la derecha, inclinada, y T sub 2 hacia la izquierda. ¿Sí? Si usted analiza el cuerpo libre del motor, ¿qué está actuando en el motor? Está actuando el peso, la tracción de la gravedad hacia abajo, que es M por G, y para que haya equilibrio tiene que haber una fuerza hacia arriba, esa fuerza es T sub 1, que es la que está sujetando el motor. Pero el diagrama del cuerpo libre, esto es para el motor. Acá, en este esquema, y donde estamos resolviendo, el diagrama del cuerpo libre es para este anillo, que es el que Ah, de 10. sujeta De 10. las cadenas, ¿se entiende? Entonces, esta misma tensión T sub 1 es esta misma. Acuérdense que actúa, en ese caso no son acción y reacción, porque es en la misma cadena que está actuando. Entonces, en este diagrama, ojo con eso, ¿no? En este diagrama del motor, la tensión T sub 1 es la que equilibra el peso del motor. Si yo paso a este diagrama, el motor ya no está, tengo la anilla. ¿Y quién está tirando para abajo? Y está tirando el motor que ya no está y quedó su efecto en la cadena. Entonces,
Por eso T sub 1 va hacia abajo y es negativo. Bien, a partir de ahí generamos el sistema que ustedes quieran. O sea, son dos ecuaciones y bueno, las incógnitas son T sub 1, T sub 2 y T sub 3. Pero todas se relacionan a través del ángulo con el cual están sujetas. ¿Qué deberíamos hacer? Y bueno, despejar cualquiera de ellas. Por ejemplo, despejamos T sub 3 de la segunda ecuación. ¿Sí? Tenemos que T sub 3 es igual a T sub 1 por el seno de 60 grados. Y ese valor de T sub 3 lo reemplazamos acá. Entonces vamos a tener que T sub 3 es igual a T sub 1 sobre el seno de 60 grados por el coseno de 60 grados igual a T sub 2. ¿Está bien? ¿Tenemos dos incógnitas? No tenemos dos incógnitas. En realidad T sub 1 de este sistema que hemos hablado acá, del diagrama del cuerpo libre del motor, T sub 1 es igual al peso del motor, es igual a M por G. Le llamamos W minúscula. Es el peso, esto porque así lo traen los libros, ¿no? Como omega. Entonces, T sub 1 es el peso. M por G. ¿Por qué? Porque es el que equilibra el peso de este cuerpo. Por lo tanto, nosotros reemplazamos acá T sub 1 por... Profe, ¿Sí? coseno de 60 sobre seno de 60 no es cotangente de 60. ¿Sí? O sea, podríamos poner T1 sobre tangente 60 también. También. Como ustedes quieran. También. ¿Sí? Entonces, ya no me acuerdo qué es lo que reemplace. Reemplace acá T sub 3 por T sub 1 sobre seno de 60. Por coseno de 60 y ahora reemplazamos el T sub 1 por ¿qué? Por W. Por lo tanto, la tensión T sub 2 va a ser igual a T sub 1, que es igual al peso, omega, si quieren ustedes, sobre la tangente de 60 grados. Teniendo T sub 2, se pueden calcular entonces después T sub 3. Está en función de omega. Acá no hacemos ningún cálculo, directamente lo ponemos en función de omega. Esto sería un poco el valor, ¿sí?, de T sub 2. Pueden tomar un valor aproximado, si quieren, 1 sobre la tangente de 60. Ustedes recuerden que en la calculadora no sale la cotangente, sale la tangente. Si ustedes hacen 1 dividido la tangente de 60, 1 dividido tangente de 60 grados, le da 0,577. O sea, este valor es 0,577 ¿de quién? De omega. 1 sobre la tangente de 60 es ese valor, 0,57. O sea, casi el 60% del valor del peso. ¿Qué es eso? Lo que soporta acá esta cadena, ¿sí? La tensión T sub 2. Que en vez de cadena acá, si es una cadena, en realidad, bueno, se va a mantener tensa, obviamente. Pero podría ser un barral, una viga, un pedazo de madera, lo que fuere. Llevando ese valor para calcular T sub 3, T sub 1 sobre el seno de 60, ¿sí? T sub 1 dijimos que es omega, y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Que racionalizado y haciendo todos los valores, va a dar 1,15 de omega. Fíjense qué es lo que estamos queriendo hacer notar. Que la tensión acá es mayor que esta tensión. La tensión 3 es mayor que la tensión 2. Cosa que parece muy obvio. Quiero que ustedes lo piensen y lo analicen desde este punto de vista. Esta componente, esta fuerza T sub 1, que como hemos dicho antes, equivale al peso, entonces esta tiene que equilibrarse ¿con quién? Con esta componente que es T sub 3 por el seno de 60.
Estas tienen que ser iguales. ¿Para qué? Para que la sumatoria de F sub I sea igual a 0. Por lo tanto, como este valor de T sub 1 es igual al valor del peso del motor, esto se traslada acá, igual al peso del motor, pero esta está en diagonal, o sea que esta, que es la hipotenusa en este triángulo, siempre la hipotenusa es mayor que los catetos. ¿En cuánto es más? En un 15%. Por eso multiplicamos el valor este 1 sobre raíz 3 sobre 2, que da 1,15. Por supuesto, ese valor verifíquenlo, yo estoy tirando los números. 1 dividido raíz de 3 sobre 2. Sí, me da 1,1547, bueno, por 1,15 está bien. Si tomo 1,15 quiere decir que es un 15% mayor. O sea, si pesa 1000 newton, estos van a ser 1150 newton, lo que tiene que soportar esto. En cambio la otra, cuando habla de 0,57, 0,60, redondeando, el 60% del valor del peso. O sea que si el peso es de 1000 newton, entonces acá va a haber 600 newton. Esos valores uno los tiene que conocer porque cuando va a resolver un problema de estática, de equilibrio, tienen que saber cuánto tienen que soportar las columnas, las vigas, los rieles, los tensores. Normalmente por ahí vieron que se hacen los balcones, y a los balcones se les suele fijar también en una estructura, acá hacen como un balcón o un techo, y eso lo sujetan con alambres, con otros hierros. ¿Para qué? Para que esto no caiga, ¿no es cierto? Esto sería como una voladura, algo que está sobresaliendo, entonces esto se sujeta. Bueno, esto tiene que calcularse en función de el peso propio que tiene esto, más el momento, el par que genera eso, que tendería a bajarse, más el peso de la nieve si es que se acumula nieve. Es decir, estamos todos locos en La Rioja, y si alguna vez nevó, un 9 de julio hace varios años, habían nacido, creo, nevó para julio, y si se acumula la nieve, y ustedes vieron lo que es la nieve, vieron lo que es el peso de la nieve. Bueno, para eso hay que tener en cuenta que todos los tensores, todas las columnas, todas las vigas, toda estructura, tenemos que analizar. Acá les puse un ejemplo. Ustedes en la práctica van a ver otro ejemplo, o ya han visto en la parte de equilibrio, cómo trabajar esto de sumatoria de fuerzas en los diferentes ejes, igual a 0, y cómo ir trabajando de una ecuación a otra, pasando de un sistema de ecuaciones haciendo sustituciones. Despejo de una, reemplazo en la otra, y voy calculando las incógnitas. Bueno, así hay todo tipo de ejemplos que tienen que ver con la aplicación de la primera ley. Ahora, la aplicación de la segunda ley de Newton ya tiene que ver con la aceleración. ¿Por qué? Si bien Newton no lo definió así, recuerden que Newton definió en función de la cantidad de movimiento, después lo vamos a ver. En el caso de la segunda ley de Newton, le vamos a bajar la cámara, la segunda ley de Newton nos habla de qué, de sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Bueno, si es en X, aceleración en X, si es en Y, aceleración en Y, y allí trabajamos con algún ejemplo. Como el libro plantea una cosa bastante sencilla, un carro vela sobre el hielo, dice, bueno, a ver, dice, un velero para hielo descansa sobre una superficie horizontal sin fricción, sopla un viento constante en la dirección de los patines del trineo, de modo que 4 segundos después de soltarse el velero, este adquiere una velocidad de 6 metros por segundo. Entonces,
en esa superficie que es de hielo, tenemos una vela acá, y sobre esa vela actúa ¿qué cosa? La fuerza del viento. ¿Qué hace? Y eso logra que al cabo de 4 segundos, en un tiempo de 4 segundos, este alcanza una velocidad de 6 metros por segundo. Se dice el ejemplo, ¿no? El ejemplo que está en el libro. Dice aproximadamente 22 kilómetros por hora o 13 millas por hora. ¿Qué fuerza del viento ejerce sobre el velero? La masa total del velero más el tripulante es de 200 kilogramos. O sea, esto tiene una masa total de 200 kilogramos. La que generaría entonces un peso. A ver, discúlpenme un segundito. Entonces, esto es digamos que es demasiado sencillo, porque lo único que tenemos que plantear acá es la formulita de que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. En el sumatoria de F en X con la aceleración en X, y si es sumatoria de Y con la aceleración en Y. Pero nosotros sabemos que en forma vertical está el peso, que serían los 200 kilos, multiplicado por la aceleración de la gravedad para que me dé el peso, y obviamente el hielo este tiene una reacción normal que es igual a peso. Entonces ahí no hay movimiento, eso está en equilibrio, no hace falta que ni que lo planteemos. Entonces me preguntan cuánto vale la fuerza esa del viento. Y bueno, vale el producto de la masa por la aceleración. Y en estos ejercicios son integradores. Obviamente estoy haciendo física, por lo tanto yo debo saber las unidades anteriores. Tengo que calcular la aceleración. ¿Cómo calculo la aceleración? Bueno, me fijo qué datos hay. Tengo el La variación del tiempo tiempo y la variación de la velocidad. Perfecto, entonces la aceleración es delta V sobre delta T, según el enunciado, parte del reposo, estaba quietito, vino un ventarrón, un poco de viento, entonces velocidad final menos velocidad inicial, la velocidad final es de 6 metros por segundo y la variación de tiempo es de 4 segundos. Eso me da entonces una aceleración de 4. Se dividió en 4, 3 medios, 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces directamente calculamos la fuerza, la sumatoria de la fuerza, que es solamente la fuerza del viento, no hay otra porque no hay fricción, dice. Si hubiera fricción, tenemos que agregar la fricción, igual a la masa de 200, 1,5, 300 newtons. Entonces la fuerza del viento es de 300 newtons, una fuerza bastante pequeña, considerando el peso, porque si tenemos la masa total, fíjense que el peso es igual a la masa de 200 kilogramos por 9,8. O sea, por 10 serían unos 2000 newtons. Algo que pesa 2000 newtons es arrastrado por una fuercita de ¿cuánto? De 300 newtons. ¿Por qué tenemos en cuenta? Que no hay fricción, no hay rozamiento. Y si hubiera rozamiento, ¿qué hubiese ocurrido? Y si hay rozamiento, aparece en el sentido siempre contrario al desplazamiento. Entonces, cuando hablamos de sumatoria de fuerzas, tenemos que decir la fuerza del viento menos la fuerza de fricción. Igual a quién? Igual a la masa por la aceleración. Entonces, si tengo el dato de cuánto vale mu, cuánto vale la normal, lo reemplazo y como está restando, pasa sumando. Entonces, para lograr esto mismo, de que en 4 segundos alcance tal velocidad, el viento va a tener que ser más fuerte, porque además de conseguir esa aceleración de 1,5, tiene que vencer ¿qué cosa? La fuerza de fricción. Entonces la fuerza del viento tiene que ser mayor aún. Entonces en el mismo ejemplo del libro, dice que
Supóngase que hay una fuerza de fricción horizontal constante con magnitud de 100 newton que se opone al movimiento del velero. Entonces, si tengo 100 newton, con la misma aceleración, el producto de la masa por la aceleración es de 300 newton, le voy a sumar estos 100 newton. Entonces, esto es con fricción. ¿Sí? Vamos a tener entonces que la fuerza del viento es igual a la masa por la aceleración más la fuerza de fricción. Que en este caso, estos son los 300 newton más 100 newton, que me van a dar obviamente 400. 400. O sea que se necesita más fuerza para lograr ese mismo caso. Ahora, si ustedes me dicen, que por el hecho de que si el viento es el mismo y tengo una fricción menor, tengo una fricción de 100 newton, que es lo que hemos puesto acá como dato, ¿qué pasa con el velero? Y bueno, el velero se va a acelerar menos, porque si el viento es el mismo, que sería lo lógico, decir, bueno, le aumento la fricción, entonces le tengo que aumentar al viento la misma cantidad para que se mantengan las mismas condiciones en cuanto a en 4 segundos me alcanza la velocidad. Lo lógico hubiera sido, bueno, si el viento, ya descubrimos que el viento tiene 300 newton de fuerza, ¿a dónde va a parar el velero? ¿Llega más lejos en el mismo tiempo, en distinto tiempo? Entonces ya tendría que recalcular y, conociendo la fuerza del viento, conociendo la fricción, calcular qué aceleración lograría ahora. Entonces, si la fuerza es 300 menos los 100, me quedarían 200 newton. Entonces podría despejar, dividido en la masa, una aceleración de 1, no de 1,5. Tendría una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Con esa aceleración, yo podría calcular en función de la velocidad o del tiempo, en el mismo tiempo, con la misma valor de velocidad, mayor o menor tiempo, si va a tardar más tiempo, o si va a lograr menor velocidad en el mismo tiempo. Son suposiciones que hago. Pero que tenemos que tener en cuenta. Sí, le escucho. La masa y la aceleración son inversamente proporcionales, ¿verdad? Por ejemplo, si la masa y la aceleración son inversamente proporcionales, ¿verdad? Porque si yo reduzco la masa del velero, va a ir más rápido, supongo yo, ¿verdad? Sí, señor. Es como Ahora el hemos caso de hablado es como el caso de las motos de carrera, que tienen motores potentes, pero la carrocería la hace más liviana para que vaya más rápido. claro. O sea, yendo siempre hacia adelante, ¿no? En En todos los realidad, casos. la sumatoria de fuerzas es directamente proporcional con la masa y con la aceleración, ya que si reducís una de esas, se reduce la sumatoria de fuerzas. Pero la masa y la aceleración no dependen una de la otra, a no ser que una sea cero, en este caso. Bueno, a ver, lo pongamos en concreto, en qué situación. Porque yo ya tengo un motor, el de Fórmula 1 ya me trajo un motor y me dijo, toma, este motor tiene esta potencia, tiene esta fuerza. Entonces, ¿qué es lo que hacen tratan de aliviar, o sea, reducir la masa para lograr mayor aceleración? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Bueno, materiales que tengan la misma resistencia, pero que sean más livianos, ¿verdad? Los motores antiguamente... Claro, mostrada así la Yo ecuación no, tengo, pero sí son inversamente proporcional porque pasando la masa dividiendo, entonces mayor masa, menos aceleración, sí es cierto. Exacto. Por eso digo, depende de la situación. Yo puedo tener un valor constante, como en este caso, decir, bueno, ya está, ya me dieron el motor tiene esta fuerza y punto. Yo lo único que puedo hacer para acelerar es poner que el chofer sea más liviano, más flaquito, cosa que hacemos ¿dónde? ¿En qué lugar, en qué carrera se trabaja mucho con la masa en ese sentido? yo tengo una moto de carrera y tiene mucha fuerza. Sí, pero En yo la a lo que Fórmula me 1, refería era profe. cómo reducimos la masa. Y, por ejemplo, en las carreras de caballo. ¿Vieron ustedes? En las picadas también, que sacan muchas cosas a los autos Claro, para... hasta les reducen el ancho de las ruedas que no son traccionables, que no traccionan, Ujú. para reducir peso.
Bien. También las rellenan a las llantas. En vez de aire utilizan químicos más livianos. Creo que, por ejemplo, el helio o por ese estilo. Bueno, Gases más livianos. bien. Fíjese todas las variantes. La estructura, los caños de escape de aluminio o de un material más liviano, antes se De hacían de titanio también se hace. fierro, de titanio. El tema es que van buscando que manteniendo las condiciones de resistencia que se necesitan, sean más livianos. Yo les hablaba de la masa corporal de la persona. Si ustedes observan las carreras de caballo, van a ver que los jockey, los que corren, los que montan sobre los caballos, son Son todos chiquititos y flaquitos. Son flaquitos. exactamente bien chiquititos y bien flaquitos. No pasan los 50 kilos. Entonces, kilogramos masa, ¿no? O 50 kilogramos fuerza de peso. ¿Por qué? Porque, bueno, para el caballo lo más importante en ese caso es reducir al máximo el peso que tiene que soportar. Entonces, ustedes ven que en algunos casos nosotros tratamos de reducir la masa, por eso ahí hablaba que era inversamente proporcional a la aceleración. Reduzco la masa, aumento la aceleración. Pero a veces no la puedo reducir a la masa. Entonces tengo que aumentar la potencia del motor. ¿Se puede aumentar la potencia del motor? Y bueno, ustedes han visto que los vehículos ahora vienen con turbo, cambiándole el combustible. Ustedes saben que no es lo mismo cargar, ahora ya no venden más, pero antes se vendía nafta común y nafta super. Dejaron de llamarle común a lo que hoy usamos super y nos venden la premium. Pero no es lo mismo la reacción del motor utilizando una nafta u otra. La nafta de avión tiene mayor octanaje todavía, que obviamente se usa comercialmente, pero para los aviones, no para los vehículos. Entonces, hay formas de aumentar la potencia, aumentar la fuerza del motor, ¿sí? Si yo usara nafta de avión en un auto, no le pasaría nada al auto, ¿no? En principio no, lo que se reduciría sería la vida útil, en función de que al tener mayor octanaje y quemar más, probablemente la vida útil del motor se reduzca. Pero hablemos de qué se reduce, no es que va a dejar de andar en una semana. En vez de durarle 10 años, le va a durar 9 años y medio. Hasta que se queme o se rompan los aros o ocurra algo que para lo cual no está calculado, porque está calculado para tantos octanajes. Ustedes saben que la nafta se mide en función del octanaje. Esto después pregúntenle al profesor de química cómo se concibe eso, pero ustedes saben que hay una nafta que tiene 95 octanos, no 27, no 28 y hasta 99. Cuanto mayor es el octanaje, mayor energía me entrega, ¿sí?, en la explosión esa de combustible que transforma la energía química en energía mecánica. En temperatura, en presión, y eso obviamente pues se traduce en las ruedas en mayor velocidad. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, hay miles de cosas para tocar en los autos, ustedes lo estuvieron marcando recién, de ver dónde se pueden ir reduciendo las masas, dónde se puede lograr mayor aceleración, y sin reducir las masas, ¿qué se toca además? La aerodinámica. O sea, yo puedo tener dos vehículos con la misma masa, el mismo motor, pero si tiene diferente aerodinámica, reducimos ¿qué cosa? La fricción con el aire. Ustedes han visto que los camiones antiguamente eran bien cuadrados, ¿no?, con la caja que iba atrás, y eso frenaba el aire. Y hoy se les pone arriba de la cabina del chofer, ¿no es cierto?, esas pantallas, ¿sí?, que lo que hacen es que el aire no choque frontalmente con la caja, sino que tenga una aerodinámica que reduzca la fricción. Y eso lo vemos en todos lados. Hasta la picardía del ciclista, que en cuesta abajo, en vez de ir pedaleando, el tipo se acuesta sobre la bicicleta porque ofrece menor resistencia al aire y logra mayor velocidad. Entonces son muchas las cosas que podemos trabajar en ese fuerza igual a masa por aceleración, ¿sí? Lograr que aumente la aceleración en función de la masa o de la fuerza que estemos definiendo. Bien, eso es un poco la aplicación de la segunda ley. Estos son ejemplos, hay miles y miles de ejemplos,
Por ejemplo, en el libro trae el caso del ascensor. Una cosa que descubrí que ustedes deben saber, que yo hace poco, con esto de que ahora de la pandemia, donde uno va para no tener contacto, usa los códigos QR para escanear, resulta que el libro y algunos libros ya traen eso, esos códigos para escanear. Entonces, yo les muestro, que ni sabía cuando vi los códigos, digo, yo tengo un lector de código. Entonces, en el libro van a ver si los puedo mostrar. El libro trae acá, ¿sí?, el ejemplo, el ejercicio, y trae un código, un QR, que se lo puede leer el celular. Supongo que No me lo toma a mí. yo pongo escanear, voy a ver si lo puedo escanear al código ese, ahí lo escanea. Bueno, Un poco más atrás, profe. sí, lo que no puedo manejar es que yo estoy al revés. No sé si es porque yo me estoy moviendo. Permite. A mí me vienen todos esos ejercicios que tiene usted, profe, pero no me sale para escanear los códigos QR. Eso. No me vino en el libro así. Profe, ¿podría poner de vuelta? Lo mando un video de YouTube. Ah, silenciado, profe. El micrófono de usted, profe, está silenciado. Level of y equals minus 25 meters, and at that point it's come to rest. Forces acting on the cable, on the Este es el elevator. problema que encontré, que está en inglés. Entonces todos pero después sería cuestión de buscar una aplicación que me vaya traduciendo. Pero los libros ahora vienen, antes venían, los primeros libros, cuando yo estudié, venían con un disquete. El disquete desapareció. Después empezó a venir con un CD. Ahora vienen con estos códigos donde uno directamente entra a la página y puede descargar el video en YouTube. El problema es que están en inglés y hay que traducirlos. Probablemente dentro de YouTube debe haber una función que permita traducirlos. Pero es algo bastante interesante que yo recién descubrí ahora, porque descubrí lo del QR por necesidad. He ido a algún lugar, y no aquí en Córdoba, entonces donde iba me decían, no, escanee el código. Ahora ya con ese código pago la nafta, hago un montón de... Bueno, ustedes han visto las múltiples aplicaciones que hay hoy en día. Bien. Vamos con un ejemplito más. Un ejemplito más sería el de la tensión de un cable de un elevador. O sea, de un montacarga, de un ascensor. Aún en segunda ley, ¿no? En segunda ley, sí, sí, sí. Sí, la tercera ley la aplicamos continuamente en función del... ¿cómo dije?
La tercera ley la utilizamos solamente para plantear una ecuación que es principio de acción y reacción, y lo vamos a utilizar más adelante. Entonces ahí nos habla de un ascensor. Dice, tensión en un cable de un elevador y su carga tiene una masa de 800 kilos. Inicialmente el elevador se mueve hacia abajo a 10 metros por segundo y se frena hasta detenerse con una aceleración constante en una distancia de 25 metros. Ustedes saben que tenemos un elevador, un montacarga. La masa que tiene total el elevador es de 800 kilogramos. Tiene una velocidad inicial de 10 metros por segundo y la velocidad final es igual a 0. O sea que se va frenando, pero va descendiendo, ¿sí? La velocidad es hacia abajo. O sea, el elevador está bajando, ¿no? El elevador está bajando. Entonces, en vez de llamarlo elevador, le podemos decir ascensor, porque asciende el elevador, porque se eleva, pero en realidad ahora estamos utilizando hacia abajo. Va descendiendo y lo hace desde una velocidad de 10 metros por segundo. Calculen que estos son 36 kilómetros por hora. Es como si vinieran en un auto por una calle a esa velocidad. Y al cabo de 25 metros, ¿sí?, de recorrido, eso serían mínimo, máximo unos 10 pisos, menos 8, 9 pisos, y se detiene, velocidad final 0. Entonces, ¿qué es lo que me preguntan, no? Eso es lo importante. Calcule la tensión T en el cable de soporte mientras el elevador se está deteniendo. La tensión T, vamos a suponer que hay un solo cable. Esa tensión T se está moviendo hacia abajo, entonces se va deteniendo. Si yo lo suelto, se acelera, y cortamos el cable ahí, y el ascensor va a pique con una aceleración del 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero en realidad hay una tensión. Esa tensión es mayor que el peso en función de esa masa, o es menor. ¿Qué creen ustedes? Si voy bajando, ¿es menor o es mayor? Menor. Es mayor. Menor. 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 Menor, Bueno. porque si no, tendría que, si fuese igual, estaría equilibrado. Si fuese mayor, Si fuese mayor, iría, o sea, subiría el ascensor, ¿o no? claro. ¿Sería igual, profe? Yo pensaba Bien. que la fuerza, yo pensaba que la fuerza, o sea, la tensión sería mayor en cuanto al peso, porque al ir bajando, la gravedad también va haciendo el trabajo de, o sea, aumentar un poco la fuerza hacia abajo. Bien, ese es el razonamiento que tiene usted. Alguien dijo igual. Yo, profe. Yo dije igual. ¿Por qué igual? Porque para que sea igual, sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0, entonces la tensión T y el peso se equilibrarían. Pero eso es a velocidad constante. No habría aceleración. Y acá hay una desaceleración. Ah, cierto, eso no lo Se tuve en está cuenta. frenando. Entonces, pero ojo que esto que usted dice no está mal. Uno lo puede pensar de entrada. Por eso hacemos el análisis despacito, y vemos todas las posiciones. Yo lo puedo bajar a velocidad constante. Entonces, la fuerza y el peso son iguales. Si yo tengo 800 kilogramos para bajar, bueno, hago 800 y todo baja a velocidad constante. Sumatoria de fuerza igual a 0. Hay equilibrio dinámico. Está el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Pero como hay una aceleración, y como eso, si yo quiero que se acelere, es como que yo quiero que vaya más rápido. Que hace ¿Qué más pasa fuerza. si va más rápido? Y le doy cuerda, lo voy soltando. El Claro. propio peso me ayuda. Si fuese Así lo mucho mejor. razono yo. O sea que si yo lo tengo que bajar y que eso se acelere, la aceleración de la gravedad me va a ayudar, y yo lo voy sosteniendo un poco. Pero voy a hacer menos fuerza que el peso, Claro. porque va a ir acelerándose. En cambio, si yo lo tengo que
frenar es como que tengo que ir tirando hacia arriba y venciendo al peso a la vez que va disminuyendo la velocidad. Entonces como que tengo que ir haciendo más fuerza que el peso. Es lo que realmente ocurre. No puede ser menor. Sería menor si yo lo dejo caer. O sea, si aumenta la velocidad. Pero acá no aumenta, acá disminuye la velocidad. Entonces el análisis lo hago por lo contrario. ¿Qué pasa si yo en vez de detenerlo al ascensor dejo que aumente la velocidad? Si yo quiero que aumente la velocidad, ¿quién me va a ayudar? La gravedad. Entonces ya no tengo que hacer tanta fuerza, porque el propio peso va a ayudar a que se acelere. Entonces la fuerza que tengo que hacer es menor. Ahora, si se va frenando, tengo que hacer más fuerza. ¿Cómo lo planteamos? Sumatoria de fuerzas. Profe, Sí. los ascensores tienen contrapesos, ¿no? Para que justamente quede más o menos en equilibrio el peso del ascensor y el motor que lo mueve no tenga que hacer tanta fuerza. ¿O no? Sí, hay contrapesos, exactamente. Y no hay una sola cuerda, hay varias, y además tienen pequeñas guías, y en esas guías en algunos casos traen sensores. Entonces cuando ve que la velocidad aumenta de golpe, ese sensor manda una señal de que el motor no lo clave, porque sería un golpe muy fuerte, pero sí que vaya disminuyendo. Sí, hay muchas posibilidades de frenar. Con los contrapesos, con los sensores, con los limitadores de velocidad, son bastante delicados. Nosotros estamos hablando de acá de ascensores que tienen a lo sumo 8, 9, 10 pisos. Imagínense lo que es allá no sé, Medio Oriente, en Dubái, donde hay 100 pisos y donde las velocidades que llevan esos ascensores son mucho más veloces. Imagínense que si tuvieran que tener la velocidad que tienen los ascensores nuestros en ese lugar, nos aburriríamos. Adentro de un ascensor sería todo un viaje. Media hora dentro del ascensor que llegue. No entendí qué es lo que dijo. No, que media hora en el ascensor para poder llegar. Claro, exactamente. Bueno, tienen sistemas mucho más, con toda la electrónica, con toda la protección, van mucho más rápidos, logran una pequeña aceleración, es gradual y después toman una gran velocidad hasta que llegan a destino. Profe, yo tengo una duda. Sí, Si el ascensor se va moviendo hacia abajo, la dirección no sería, o sea, la aceleración no sería negativa. O sea, en vez de claro. ser, Mm. Sí, la aceleración se podría considerar que es negativa si se mueve hacia abajo, hacia abajo. Entonces, usted va a tener la tensión T hacia arriba. Si yo digo que para arriba es lo positivo, ¿sí? Para abajo voy a tener el peso que es M por G. Ahí se me cortó el video. Bueno, este es un pequeño error que tengo en la cámara, sola se apaga. Así como recién que se cortó el micrófono, algo no está funcionando bien. Les decía entonces, en el diagrama del cuerpo libre tengo la tensión T hacia arriba, M hacia abajo. Se va frenando, si bien la dirección es hacia abajo, la velocidad es hacia abajo, ¿sí? ¿Cómo será la aceleración? Me dijeron negativa. ¿Y cómo sería negativa? La aceleración estaría dirigida hacia arriba. Porque como el movimiento es hacia abajo, la aceleración en realidad tiene sentido contrario. ¿Se entiende eso? Esto lo tengo que tener bien claro. Va en el sentido positivo de I, esta aceleración va a ser positiva, no porque vaya aumentando, sino porque va en el sentido contrario del desplazamiento. Esto se mueve hacia abajo. Entonces, si esto aumenta de velocidad, Y la aceleración será negativa en este la caso. aceleración sería negativa en ese caso, porque yo he considerado que hacia arriba es positivo. Entonces, vamos a tomar su materia de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerza hay en I? El peso y la tensión. T menos M por G igual a masa por aceleración. No hay duda de eso, la tensión hacia arriba, el peso hacia abajo, igual a la masa por la aceleración. Entonces allí no hay problema con los signos. Bien, obviamente despejar no tiene
Ningún inconveniente, despejamos T igual a M, factor común de A más G. ¿Por qué A más G? Porque, bueno, este que pasa sumando, si ustedes quieren, es masa por aceleración más M por G. Saco factor común M y me queda A más G. Entonces ahí vemos que se suman, que la tensión es mayor. ¿Cuánto vale la masa? Bueno, la masa vale 800 kilogramos. Ahora, la aceleración no la tengo. En realidad sí la tengo, porque tengo la variación de velocidad, pero no tengo el tiempo. Pero sí tengo el espacio recorrido. Entonces, ¿se acuerdan que hay una formulita que dice b cuadrado igual a b sub 0 cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento? En este caso sería un delta I en vez de un delta X. Tengo la velocidad final, es 0. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 10 al cuadrado. Más 2 por A por I. 2 por la aceleración por el I en este caso, que como está medido hacia abajo son menos 25 metros. Entonces, despejando la aceleración, va a pasar para allá todo esto positivo, 2 por 50, 50, y 10 al cuadrado que es 100, y 100 dividido en 50, me da 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Se entiende esto, no? De cómo tenemos que completar los valores. Bueno, la velocidad también es negativa, ojo. Yo acá he puesto 10 al cuadrado, pero en realidad es menos 10 al cuadrado. Profe, ¿Sí? el peso también lo podríamos considerar negativo, está yendo para abajo. No. Ya está considerado acá negativo. Ah, Por eso puse T hacia arriba, menos M por G hacia abajo, igual a masa por aceleración. Entonces esto que está restando lo paso sumando, saco factor común M, si quiero, si no, no lo saco, es lo mismo. Y acá voy a poner que son 2 más la gravedad, que son 9,8, y eso multiplicado por 800 me va a dar una tensión en Newton, según estos son valores aproximados, 9.440. El peso es los 800 por 9,8. O sea que si hacemos 800, 9.8, nos da 7.840. Peso este es 7.840 newton. ¿Y nosotros cuánto tenemos que hacer? Y tiene que soportar 9.440. Y sería lo Profe, mismo. perdón que interrumpa, pero ahí la aceleración no tendría que ser negativa. No, en la fórmula te va a dar el valor que corresponda. Claro, por eso. O sea, sería 100 sobre menos 50. Sería menos 2 metros sobre segundo cuadrado. O yo estoy loco. Es que no acelera para ese sentido, porque si acelera para ese sentido, para hacia abajo, la velocidad inicial, la velocidad final no sería 0, sería menos No. 30, por ejemplo. No, espere. Yo planteo la fórmula así. Los valores de las velocidades me van a determinar si es positivo o negativo. Pero como yo estoy poniendo que este delta subir en negativo es menos 25, ¿sí? Todo este término que está restando va a pasar de este lado sumando. ¿Sí? Y esta velocidad inicial, que es hacia abajo, que es negativa, menos 10 elevado al cuadrado me da positivo. Tiene razón. ¿Se entiende? Sí. Entonces la aceleración va a dar 2 metros por segundo al cuadrado positivo. Positivo en función de que yo tengo el sistema de ejes hacia arriba. En realidad es negativa en el sentido de que como va descendiendo y se va frenando, la velocidad tiene sentido, la aceleración tiene sentido contrario a la velocidad. Ustedes siempre razonenlo de esta forma. Yo tengo un vectorcito acá, velocidad inicial. Después tengo un vectorcito así, velocidad final. La diferencia de este con este hace que siga en el mismo sentido.
Porque yo voy a restar B final menos B inicial. Y como este es mayor que este, la resta va a dar positivo. Entonces, al ser positivo mayor que 0, la aceleración es hacia la derecha. Ahora, si cambiamos y la velocidad final es menor que la velocidad inicial, cuando yo reste esto menos este valor va a dar negativo. ¿Y qué significa que dé negativo? Que tiene sentido contrario, que va hacia el otro lado. Entonces acá yo sé que al irse frenando, porque la velocidad final es 0, si yo considero que el sistema es positivo hacia abajo, 0 menos 10 me va a dar menos 10, entonces me va a hacer que la aceleración sea negativa. Pero como mi sistema es hacia arriba, la aceleración queda como si fuera positivo. En realidad no estoy descendiendo, no estoy subiendo, sino que estoy descendiendo, pero se va frenando. Esto cuesta al principio, hasta que hago varios ejercicios y lo voy razonando de esa forma. Lo mismo sería si yo tengo que subir la carga y acelerar. Porque sería la aceleración positiva hacia arriba, voy aumentando la velocidad, entonces se sumarían. ¿Se entiende lo que digo? O sea, descender, pero ir frenando, es lo mismo que ascender, pero ir acelerando. O sea, el planteo de la ecuación es el mismo y el valor de la tensión es la misma. Bien. Eso respecto del ascensor, que es un ejemplo lindo. Y bueno, como eso ustedes van a ver un montón de cosas. Bueno, fuerza de fricción ya vimos. Cómo se Profe, tiene- ¿y la aceleración sería la misma? La aceleración sería la misma, suponiendo que tiene la misma aceleración. Se supone que sí, porque es el mismo motor, que va en un sentido u otro, solamente hay una palanquita que me cambia el sentido de rotación y la fuerza del motor haría que se acelere de la misma forma. O sea, en la aplicación es la misma aceleración porque parte de un motor que tiene una determinada potencia, entonces va a ser la misma la aceleración. Y en general, las variaciones de velocidad tienen que ser las mismas para que la persona no lo sufra mucho. Algunos de ustedes habrá subido un ascensor que tiene movimientos muy bruscos, pega el sacudón, se acelera de golpe, pobre aquel que está operado y sube un ascensor. Ustedes vieron que cuando uno está operado, no sé si a alguno le habrá tocado alguna vez que lo hayan operado, es muy sensible los primeros tiempos, los primeros días después de la operación. Imagínense que le dan el alta, lo suben en un ascensor y el ascensor pega un tirón de golpe, o se frena de golpe. Esos son los asesores más baratos, digamos, no tienen mucho cálculo, no le han puesto demasiadas cositas, chiches como para que sea un buen asesor. Donde hay un edificio importante, caro, y que el que lo ha construido le ha puesto buena plata en todo, en los materiales, en los sanitarios, etcétera, etcétera, no va a poner un ascensor viejo, va a poner un ascensor bueno. Y ese ascensor bueno es más caro cuando tiene qué cosa, este tipo de cosas, la graduación de la velocidad, para que uno... Y si a mí me operaron y me hicieron bajar caminando la escalera. Uf, Puede ser, Valde, no es que pueda ser, es más sano en algunos casos que el ascensor. Le habrán desconfiado al ascensor. Porque normalmente, en muchos casos, yo conozco muchos lugares donde uno toma el ascensor y pegan ese golpe, y ese golpe realmente en la operación es terrible. El dolor que lleva es impresionante. Bueno, profe, ¿le puede sacar una foto al procedimiento que hizo y mandarlo? sí señor. Le sacamos una foto.
Bien. En el movimiento circular... ¿Profe? Sí, señora. Tiene apagada la cámara. Sí. Ahí está. ¿Sabe que está tan sensible el USB de la cámara? Porque no es la cámara de la computadora. La cámara de la computadora no tiene la nitidez que tiene esta cámara. ¿Qué le iba a decir? Dinámica, pero en el movimiento de rotación, ¿no? Movimiento circular. ¿Se acuerdan que nosotros ya hemos visto las condiciones, las relaciones que había para el movimiento circular? Vamos a bajar la cámara. Uy, se murió. Esta es la profe de matemática, que hace destrozos con la cámara. Bien. Y bueno, ¿Qué es lo que tenemos? Que cuando en un movimiento circular aparece ¿qué cosa? Aparece en el flujo de tinta. Hay problemas de producción, profe. Ahí. Sí, necesitamos urgente un asistente de producción. La profe usa los marcadores, no los recarga. Se va y no borra el pizarrón. Bien. En Profe, el movimiento circular, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que sabían ustedes? Por un lado, que para ese movimiento, digamos, vamos a tratar de simular una circunferencia para que llegue la tinta. ¿Y qué es lo que ocurría? Que había un punto, una partícula que se encuentra sujeto mediante una cuerda, nosotros lo hacemos girar a una velocidad angular que podría ser constante. En esa velocidad tangencial o velocidad lineal, si esto se suelta, eso sale despedido con una velocidad tangente a la circunferencia, que tenía un determinado radio. Entonces acá aparece qué cosa, que la variación de velocidad me generaba una aceleración en el sentido del radio. La aceleración radial, la aceleración normal, la aceleración centrípeta, dirigida hacia el centro. Podemos ponerle A sub R, podemos ponerle A sub C, pero es una aceleración radial. ¿Y qué logra esa aceleración? Y bueno, esa aceleración que se logra por el cambio de dirección de la velocidad que va cambiando constantemente de dirección, genera una aceleración, una variación de velocidad en dirección al centro, no solamente en un movimiento circular, en cualquier movimiento curvilíneo, una rama, una parte de esa curva se lo puede asemejar a que es un arco de circunferencia y produce la aceleración hacia el centro. Y eso también genera ¿qué cosa? La fuerza centrípeta, que va dirigida hacia el centro. Entonces, nosotros ya hemos visto que la aceleración centrípeta es igual a ¿quién? Al producto de la velocidad al cuadrado sobre el radio. O también es igual a la velocidad omega al cuadrado por el radio. ¿Sí? Nosotros lo podemos emplear de cualquiera de las formas. También yo decía, para no confundirse, si era por o dividido el radio, era hacer el producto, que la aceleración era igual a la velocidad tangencial por la velocidad angular, el producto de las dos velocidades. ¿Mm? Si se olvidan
siempre hacen el análisis dimensional. ¿Qué es el análisis dimensional? Velocidad, metros sobre segundo. Pero como está elevado al cuadrado, metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿Y el radio en qué se mide? En metros. Entonces, 1 por m cuadrado y el m queda debajo. Quiere decir que con este se van. Y me queda en metros sobre segundos al cuadrado, que es una aceleración. Si hubiera puesto el radio ahí arriba, me hubiera quedado en metros cúbicos. Lo mismo pasa acá. Esto es radianes sobre segundos al cuadrado. Recuerden que los radianes en realidad es una forma de expresar un ángulo, pero en realidad no tiene unidad. Y el radio es que está en metros, entonces queda en metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, ese análisis dimensional ustedes lo pueden hacer en el momento que por ahí tengan una duda y digan era por, era dividido, les tienen que coincidir las unidades. Eso es fácil de analizar. Bueno, en ese caso, si nosotros planteamos la aceleración esa centrípeta o aceleración radial, después una R acá, vamos a poner aceleración C, centrípeta dirigida hacia el centro, entonces nosotros vamos a tener que hay una fuerza que es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces la fuerza va a ser igual, o la sumatoria de fuerzas, va a ser igual al producto de la masa por la aceleración centrípeta. Ahora, ¿cuál es la aceleración? Y bueno, es v cuadrado sobre r. Entonces, la fuerza, ahora ya en dinámica, antes lo estudiamos sin el análisis de las fuerzas, analizamos solamente los conceptos de la cinemática. Bueno, podemos determinar también el periodo. ¿Se acuerdan qué era el periodo? El tiempo que tardaba en dar una vuelta. Bien, entonces, Eso no era la el tiempo que revolución. tarda en dar una vuelta. Una vuelta sería que tengo que recorrer esa distancia, por lo tanto yo sé que la velocidad es igual a espacio sobre tiempo. ¿Qué espacio tengo que recorrer? 2pi por radio, porque esa es la longitud de la figura. El espacio recorrido en el tiempo recorrido. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos, vamos a tener masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Pero la velocidad es todo esto, que elevada al cuadrado sería 4pi cuadrado por radio al cuadrado sobre t al cuadrado. Entonces, 4pi cuadrado r cuadrado t cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado viene a la velocidad al cuadrado. Pero además tengo el radio r acá. Por lo tanto, este cuadrado con este se simplifica. Entonces, la fuerza está en función de la masa y del tiempo que tarda en dar una vuelta. Ese sería, entonces, si queremos solamente la aceleración centrípeta, sin la masa, me quedarían 4pi cuadrado por r sobre t cuadrado. Y allí tenemos determinado el valor de la aceleración radial o aceleración centrípeta. ¿Qué ejemplo podemos dar? Bueno, ahí hacía una aclaración en el libro, ¿no? Que siempre hay que separar esto, ¿no? Aunque nosotros decimos que fuerza es igual a masa por aceleración, esto no es una fuerza. Las fuerzas están de este lado de la igualdad. Cuando sumatoria de fuerzas, pongo qué fuerzas están actuando. Son fuerzas exteriores. Y esto, el equivalente, el igual al producto de la masa por la aceleración, el efecto de la fuerza es lograr una aceleración. Que un cuerpo se acelere. Pero no es una fuerza. Entonces, se hace mucho hincapié, y hacemos nosotros mucho hincapié, en que una cosa es el vector aceleración y otra cosa es el vector fuerza. Son dos. ¿Van en el mismo sentido? Sí. ¿Van en la misma dirección? Sí. Van dirigidas hacia el centro. Pero son diferentes. ¿No? Son dos totalmente distintas.
Una cosa es la aceleración, otra cosa es la fuerza. ¿Qué le llamamos fuerza centrípeta? Cuando hablamos de fuerza centrífuga, en realidad estamos hablando ya de un principio de acción y reacción. La cuerda que tiene sujeto una piedra que yo estoy girando, la cuerda hace fuerza hacia adentro para mantener la piedra en el sentido circular. Si se suelta, sale despedido, ¿no? Pero en el momento que está haciendo fuerza la cuerda hacia adentro, hacia la piedra está haciendo fuerza para salir. A ver, esto lo tienen ustedes, digo, lo tienen re claro porque ustedes agarran a un chico, lo toman de la mano y empiezan a girar y ustedes hacen fuerza hacia adentro. ¿Y el chico para dónde hace fuerza? Para afuera. Esa sería la reacción. La rotación, ¿cierto? Está generando ese cambio de dirección que hace que aparezca esta fuerza centrípeta. Como reacción, la fuerza centrífuga, como principio de acción y reacción. Pero la sumatoria de fuerzas ahí no genera, sumatoria de fuerzas es igual a 0, porque si una de las dos ganaría, ya tendría una diferencia ahí de una aceleración, cosa que no existe. Bien, Sí, profe, señor. si una fuerza, por así decirlo, le gana a la otra, lo que pasaría es que el niño sale volando, ¿no? O sea, se desprende. Claro, se podría decir que sí, que pasa a mejor vida. Bien, otra de las cosas que es interesante, que hay un ejemplo acá que lo podríamos tocar, es Es como el ejemplo que di yo del amolador y las chispas. claro, ese ejemplo estaba bueno en el sentido gráfico de poder ver cuál era la velocidad tangencial. ¿Cómo podemos visualizar que realmente existe una velocidad tangencial que la marca el pedacito de material que se desprende y sale tangente a la curva? Ese fue un muy buen ejemplo. Otro ejemplo interesante para ver sería ver cómo estamos con el tiempo, estamos bien. Es el recorrido en una curva plana. Recorrido en una curva plana, que es como si estuviéramos mirando desde arriba, y un vehículo que va girando en una curva plana, digamos que no tiene peralte. ¿No? ¿Quién es peralte? No, una curva peraltada, si ustedes toman la sección, ustedes van a ver que en la carrera de Fórmula 1 de este lado hay unos pianitos pintados de amarillo, y estos generan el peralte, ¿sí? Esta elevación es lo que llamamos peralte. ¿Y para qué sirve? Para que cuando apoye la rueda del vehículo ahí, ¿no es cierto?, no se deslice hacia afuera, sino que eso ayuda al equilibrio cuando yo giro rápidamente. Esto no es un corte transversal, pero en realidad corresponde a un arco de curva. O sea, el vehículo viene girando, ¿sí? Viene girando, y cuando va a girar, de este lado de las curvas se hace un peralte. Ahora vemos un ejemplo sin peralte. Sin peralte. Entonces, imagínense la curva, ¿sí? Esta sería la curva, donde viene el vehículo acá, viene girando, visto de arriba el vehículo. ¿Qué es lo que pasa cuando va girando? Aparece lo que llamamos aceleración centrípeta. Entonces, no hay otra fuerza. Si hay fricción es una cosa, si no hay fricción es otra. Aparece la aceleración centrípeta, que es igual, como dijimos, a b cuadrado sobre r. Que sería la velocidad tangencial. La velocidad tangencial, la que trae el vehículo, ¿sí? Vamos a tantos kilómetros por hora, entonces, a partir de allí, en el cambio de velocidad aparece la aceleración hacia el centro. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza esa? Bueno, vale la masa por la aceleración radial y m por b por r al cuadrado. Para que no haya deslizamiento, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que haber una
Fricción. Fricción. Y esa fricción, ¿sí? En el sentido contrario, ¿sí? La aceleración esta produce hacia adentro sumatoria de fuerzas. Profe, Sí, la fuerza centrífuga que estábamos hablando recién, ¿tendría la misma dirección que la velocidad tangencial o no? no, la centrífuga se fuga del centro, o sea, tiene la misma dirección que la fuerza centrípeta. Pero la fuerza centrípeta, producto de la aceleración centrípeta, y la centrífuga en el sentido contrario. La velocidad tangencial no es normal a esa. No es la misma medida. Profe, tengo una duda yo. Sí. La fricción siempre es opuesta al sentido donde se hace la fuerza. La fricción es siempre Opuesta a la fuerza que se le aplica. Que se aplica, perdón. sí. Ah, A ver, no. La fuerza de fricción siempre es contraria al desplazamiento. ¿Mm? claro, ahora sí, ahora. Ahora, la fricción yo la estoy dibujando en el sentido contrario. En realidad tengo que dibujar aquí. Porque ¿hacia dónde tiende a ir el vehículo? Hacia afuera. Cuando usted va en una curva, el vehículo tiende a irse hacia afuera. ¿Por qué no se va? Por efecto de la fricción. Si esa fricción, ¿sí? Nosotros tenemos que decir sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, la única fuerza que está actuando es la fuerza de fricción. ¿Y a qué va a ser igual? El producto de la masa por la aceleración. La aceleración es v cuadrado sobre r. Ahora, la fuerza de fricción F vale mu por la normal. Pero esto es mu por la normal. Ahora, la normal es igual a ¿quién? Al peso, o sea, m por g. Entonces, las masas se pueden simplificar. ¿Y qué vamos a despejar? B. Despejamos la velocidad, que sería, ¿cuál sería la velocidad máxima? Yo despejo la velocidad de esta igualdad, acá reemplacé mu por la normal es la masa por la gravedad. Entonces la masa con la masa se cancela, entonces me queda que la velocidad B es igual, este R pasa multiplicando a mu por G por R, que pasa multiplicando, y después el cuadrado como pasa, como raíz. Esta va a ser la velocidad máxima. Donde la fuerza de fricción equivale, ¿sí?, a la masa por la aceleración centrípeta. Dependiendo de cuánto vale ese mu, vamos a determinar cuál es la velocidad máxima. Este cálculo de la velocidad máxima se hace y se coloca en un cartel, entonces cuando uno va a entrar en una curva, dice velocidad máxima 80 km por hora. ¿Para qué? Para que el valor, para que ese vehículo no se vaya de pista, no salga de pista. Ahora tenemos un problema, que ese mu es un valor que considera el que hace el cálculo en una rueda de fricción normal, digamos, que tiene, que está gastada un poco, un término medio.
Ahora, si uno va con gomas lisas, no hay quien lo ayude. Si uno tiene los mismos parámetros, pero está lloviendo, no es lo mismo. Y esto es muy relativo, porque en la ruta, ¿cuántos vehículos tienen las cubiertas normales? A ver, esperen un segundito. Voy a golpear la puerta. Bueno, les decía, disculpen, que no es fácil de encauzar o poner todo en una sola fórmula porque hay cientos de variantes que tienen que ver con el taco. Ustedes saben que los dibujos de las ruedas tienen un taco de referencia que cuando se gasta el gomero lo mira y dice, mira, ya no tiene la profundidad, la ranura no tiene la profundidad, para eso tiene un testigo, ¿sí? Que cuando llegue ese valor dice, mira, tiene que cambiar la rueda. ¿Por qué? Porque es peligroso. Entonces, en función de qué tipo de vehículo es, qué peso, ustedes ven acá que es independiente de la masa se simplifica. O sea, no tiene que ver con el peso, con la masa, porque bueno, actúa en los dos casos. De un lado la aceleración y de otro lado la normal, que está en función de la masa, por eso simplifica. Nosotros tendemos a pensar que si es más pesado es más difícil que se vaya, porque al ser más pesado aplasta más, hay más adherencia con el asfalto, etc. Pero ya les digo, son muchas variantes, la temperatura, la profundidad de la huella, y en definitiva, qué es lo que se hace normalmente en una curva, y se la peralta, o sea, se le hace una inclinación para que cuando uno gire, si la rueda haga fuerza contra ese peralte, como si fuera un plano inclinado, y no se vaya hacia afuera. Que se despistan los mismos los vehículos en muchísimas curvas, que ya son famosas por los accidentes, de gente que se confía, viene muy fuerte y gira. Y estamos hablando de velocidades obviamente arriba de los 140, 150 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Donde bueno, ya se hace inmanejable el vehículo. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Nada más. Después van a ver muchos otros ejemplos dentro de la práctica de cómo calcular, cómo tener en cuenta los signos, etcétera, etcétera. Y teníamos que empezar con trabajo y energía. Mínimamente, creo yo que en el curso de ingreso han hablado de trabajo, ¿no? No, profe. Nada de trabajo. Sí, lo vimos, que era cuando había desplazamiento. ¿Vieron o no vieron? ¿Sí lo vieron? Ah, ¿No se acuerdan? no Son me Por ejemplo, detalles. si es lo comparamos con una mochila, de que si la cargábamos la mochila, o sea, no habría desplazamiento, no habría trabajo. En cambio, si la mochila, no sé, la estuviéramos arrastrando, ahí sí hay trabajo, algo así creo que era. pero no la vimos como unidad, creo, ¿no? Creo que No, sí, no, la en el curso de 3. ingreso se trabaja como un tema dentro del ámbito ideas generales de estática, cinemática y dinámica. Dentro de la dinámica algo se ve, no con mucha profundidad, pero bueno, le han tenido que desarrollar. ¿Qué es Profe, el? Sí, yo en lo que voy estudiando hasta ahora de trabajo y energía, porque como le dije al principio, lo necesito para estudiar después en ingeniería electromecánica. Hay dos formas de tratar, digamos, el trabajo y la energía relacionándolas, por ejemplo, a la hora de ver el tema de energía mecánica. Si voy a tener fuerzas no conservativas o que sí lo sean, o sea, que conserven esa energía. Y bueno, dependiendo de eso pueden haber distintas fórmulas, digamos. pero vamos por partes, vamos despacito para aquellos que no recuerdan mucho. Cuando nosotros definimos
para nosotros es muy común hablar de trabajo y energía. Si yo para tener energía, para poder hacer un trabajo, necesito tener energía. Bueno, ¿dónde saco yo la energía para trabajar? Ahora estoy trabajando con ustedes. Mi trabajo es docente, enseñar. ¿De dónde saco energía? Bueno, obviamente tengo que ingerir alimentos. La única forma de poder tener energía uno es de la energía química de los alimentos. Se van transformando en la masa muscular, etcétera, etcétera, y todo el cuerpo funciona como un motor. Entonces es muy común asociar el trabajo con la energía, porque uno para trabajar necesita energía. Después ya nos vamos fuera de la persona, ¿sí? Que hay otros tipos de energía, ¿sí?, que me permiten hacer trabajos, como la energía eólica, ¿sí?, que aprovechar que el viento me pueda dar vuelta una especie de turbinita, y esa turbinita, por ejemplo, me extraiga agua de un pozo o me genere corriente eléctrica, como podría ser una bicicleta, donde yo, a medida que yo voy andando, las que les dicen algunos, las bicicletas mormonas, esas bicicletas bien pesadas, de caños gruesos, que llevan luz, y esa luz es a medida que uno va pedaleando. Cuanto más rápido va, ahí tiene un dínamo, un alternador, y me genera corriente eléctrica, y de la misma forma generamos corriente eléctrica con la energía del agua. ¿Qué energía? La energía potencial. Después la transformamos en energía cinética, la energía solar, la energía nuclear. Todas estas energías, todas nosotros las vimos, las escuchamos de alguna forma. Vamos a estudiar nosotros en esta parte solamente energía mecánica, los diferentes tipos de energía mecánica, que me permiten hacer un trabajo, o a partir de un trabajo yo puedo convertir las energías, y esa es la idea. ¿Profe? Sí. Yo ahí justamente tenía una duda en lo que vendría a ser, por ejemplo, para diferenciar, porque tanto el trabajo como la energía tienen la misma unidad que el Julio. En ese caso, ¿puedo hacer yo una diferencia si quisiera trabajar pura y exclusivamente con energía o con trabajo por separado? Sí, se puede, todo depende del ejercicio, del ejemplo. Hay una ecuación que las vincula a todas, que es la ecuación general del trabajo y la energía, o principio de conservación de la energía, es decir, la energía no sale de la nada, de algún lado salió. Podemos empezar a filosofar, bueno, ¿y de dónde salió la energía? Porque si se fue transformando, ¿de dónde salió la energía? Bueno, la energía viene del sol. El sol permitió el crecimiento de las plantas, etcétera, etcétera, y se fue haciendo todo un sistema donde, bueno, las energías se fueron transfiriendo de un lugar a otro. Pero antes del sol, ¿qué? Y bueno, la explosión, el Big Bang, una tremenda explosión, donde había muchísima energía puesta de manifiesto allí, y esas energías se fueron cambiando. Energía mareomotriz, energía de los vientos, y después a partir de los alimentos y de todo lo que fue construyendo el hombre. Es muy complejo hacer toda una cadena que sea y siga determinados pasos de cómo se fueron convirtiendo. Hoy la tenemos, y nosotros sabemos que este versito de que nada se pierde, todo se transforma, aparece la energía. Primero empezamos definiendo qué es el trabajo. Entonces, nosotros definimos trabajo primero como la relación entre quién. Trabajo W mayúscula, ¿sí?, como el producto de quién. De La una energía cinética. Perdón. Fuerza por desplazamiento. ¿Está feliz? Bien, ese desplazamiento delta X lo podemos llamar S, D, H, J, el nombre que ustedes quieran, pero es un desplazamiento. Pero después decimos, ese producto es un producto ¿cómo? ¿Qué tipo de escalar? producto? Es un producto escalar. Esto es muy importante. Y ese producto escalar es entre dos vectores. Nosotros sabemos que el desplazamiento es posición final menos posición inicial, ¿sí? Por lo tanto, hay dos vectores, se multiplican y me da como resultado un escalar.
Si fuera un producto vectorial me daría un vector, y si yo hago fuerza por distancia en forma vectorial, ya estaríamos hablando de un momento torsor, torca o torque o torsión. Entonces, producto escalar entre una fuerza y un desplazamiento. Pero yo sé que el producto escalar, lo hemos visto en física, lo hemos visto en álgebra, es el producto de los módulos, ¿sí? ¿Por quién? Por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que hay entre los dos vectores. Entonces, Ok. si la fuerza, No, continúe, perdón. si el producto de módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo es un producto escalar, la fuerza por el coseno de θ va a hacer que la fuerza y el desplazamiento estén en la misma dirección. Si es por coseno de θ y este vector forma 90 grados con este vector, obviamente que el coseno de 90 vale 0, por lo tanto no hay trabajo. ¿Qué estamos diciendo? Yo aplico una fuerza para acá y yo quiero que el desplazamiento sea para allá. No hay forma, porque además es una cuestión lógica. Si yo quiero llevar este cuerpo o esta caja, y la quiero desplazar para acá, a nadie se le ocurre aplicar una fuerza perpendicular porque no hay forma que llegue para acá. ¿No es cierto? Eso se entiende y es totalmente lógico. Entonces, vamos cambiando la fuerza. Diciendo, bueno, acá no, acá el trabajo es 0. ¿Por qué el trabajo es 0? Porque acá hay 90 grados. Entonces, ahora, si nosotros aplicamos la fuerza en la misma dirección que el desplazamiento, entonces la fuerza y el desplazamiento van en el mismo sentido, el ángulo es de 0, el coseno de 0 vale 1, directamente módulo por módulo. Listo, ahí estoy generando un trabajo que es igual a F por delta X. Y se acabó. Y en caso de que no se mueva en el eje de las X, se mueva en el eje de las Y, ¿tampoco hay trabajo, profe? Sí hay trabajo si yo considero que el desplazamiento es vertical. Porque por allí yo tengo que levantar una caja al camión. Entonces yo tengo que desplazarlo hacia arriba. Hago fuerza para arriba. ¿Sí? Y estaba pensando en algún ejemplo. Cuando... Una grúa que levanta un objeto, por ejemplo. Claro, el desplazamiento es según la dirección que usted quiera. Que puede ser vertical, sí puede ser vertical. Pero ahí el desplazamiento no es horizontal, sino que es vertical. Y ahí sí estamos produciendo un trabajo. Miles de veces tenemos que levantar cuerpos para ponerlos en otra posición y esa diferencia, pero después vamos a ver que eso va en algo que llaman energía potencial gravitacional porque estamos venciendo, ¿sí? La gravedad. Pero esperen, vamos por partes. Entonces decimos que el trabajo es fuerza por distancia si van en la misma dirección y por el coseno del ángulo en el caso que los vectores formen un determinado ángulo. Con lo cual nosotros ya hemos visto el ejemplo clásico de donde tengo, ¿sí?, el lugar donde yo quiero que se desplace hasta esta posición. Le digo, bueno, yo quiero desplazar esto, un delta de X, una distancia acá y la fuerza la hago en forma inclinada. Entonces, este desplazamiento, ¿sí?, que tiene este sentido, con este vector que tiene este sentido, forman un ángulo, obviamente, un ángulo θ. Entonces, fuerza por el coseno de θ, ¿qué me da? Me da la componente horizontal. Esto es F por coseno de θ. Y el cateto opuesto sería equivalente a este F por seno de θ. Me dicen, ¿sirve para algo? Y aparentemente No, porque no lo levantamos la caja. Y una forma de decir que no, sí sirve. Y sirve porque esa fuerza disminuye ¿qué cosa? La fricción. O sea que si en el caso que hubiera fricción, esta componente con la normal en contra del peso. Entonces sí sirve. ¿Por qué? Porque me aliviana la fuerza de rozamiento. Pero no es lo que vamos a tratar acá. Lo que nos interesa es que este F por coseno de θ por el desplazamiento, ahí tenemos F coseno de θ por el desplazamiento, me determina un trabajo. ¿En qué se mide? Todos ya lo saben. El trabajo se mide
como fuerza en newton por distancia en metros, entonces el trabajo tiene unidad de ¿qué? De joule. O sea, cuántos julios, o joules, o joule, o como le quieran llamar. Eso ya lo sabíamos, newton por metro me da joule. Eso es trabajo. Ahora, ese trabajo puede estar expresado, obviamente, en otras unidades, sistema, en vez de newton, dina por centímetro, y en vez de joule se llama ergio, puede estar en el sistema inglés, y en cualquier otro sistema que aparezca por allí, pero es solamente el producto de esas dos fuerzas. Trabajo positivo y trabajo negativo. Trabajo cero. O sea, si yo el trabajo que voy haciendo es en la dirección del desplazamiento, el trabajo es positivo. Si es en el sentido contrario, obviamente el trabajo es negativo. Un ejemplo son los levantadores de pesas. ¿Sí? Si yo hago fuerza hacia arriba, o sea, si yo tengo el levantador de pesas, tiene las barras, ¿sí? Sujeta con las manos y está haciendo fuerza. ¿Está haciendo fuerza? Hay una fuerza, pero no hay un desplazamiento porque lo está sosteniendo. Entonces, trabajo es nulo, no está haciendo ningún trabajo. Ese tipo está consumiendo energía porque está haciendo fuerza, pero eso es otra cuestión. Nosotros no estamos analizando si tiene o no tiene fuerza para hacer. El tema es que al hacer la fuerza y no haber desplazamiento, no hay trabajo. Cuando lo levanto, yo hago fuerza y voy en el sentido del desplazamiento. Pero cuando bajo la pesa, ¿qué ocurre? El desplazamiento. No. No la bajo la pesa. Acá no estamos hablando si es con velocidad constante, si es con aceleración, si es con desaceleración. Estoy hablando de que yo, cuando levanto la pesa, yo hago fuerza hacia arriba y el desplazamiento ¿hacia dónde es? Hacia arriba. Los dos van en el mismo sentido, podemos decir que el trabajo es positivo. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo que bajar la pesa? ¿Para dónde hago fuerza? Para arriba. Pero el desplazamiento ¿para dónde es? Para Hacia abajo. De abajo. Ahí tengo un trabajo negativo. Pues yo estoy haciendo fuerza hacia arriba, en realidad voy bajando la pesa, pero yo estoy haciendo fuerza, porque si no yo la soltaría y se viene sola abajo. Entonces yo puedo ir descendiendo, haciendo fuerza, pero voy descendiendo lentamente, a velocidad constante. Entonces si las pesas que tengo son 100 kilogramos de fuerza o 1000 newton, entonces yo voy haciendo 1000 newton y voy bajando la pesa, pero yo sé que el desplazamiento es hacia abajo, pero la fuerza la estoy haciendo hacia arriba. Y ahí hay un trabajo negativo, que no es lo mismo. Energía cinética. Y empezamos a ver el tema de las energías. ¿Cómo va a aparecer el concepto de energía cinética? ¿A partir de qué comienza el concepto de energía cinética? La energía del movimiento. Energía de movimiento. Un auto que viaja por la ruta, por ejemplo. Si va a velocidad constante, tiene una energía cinética. Ahora, ¿cómo lo relacionamos con el trabajo? ¿Cómo lo relacionamos con el concepto de fuerza? Nosotros sabemos que a partir de la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces vamos a ver energía cinética. Nosotros sabemos que fuerza igual a masa por la aceleración. La aceleración en una
en un eje X. Esta misma fuerza que aplicamos para desplazar. Según la segunda ley de Newton, si hay aceleración, nosotros podríamos, como hicimos el cálculo anterior, de esta fórmula que hemos aplicado velocidad final menos velocidad inicial, nosotros sabemos que la aceleración es igual a ¿quién? La variación de la velocidad y del tiempo. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido en 2 veces el desplazamiento. Esta es la expresión de la aceleración despejado de qué forma. El despejado de la formulita que decía que b cuadrado igual a b0 cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Esta fórmula es de cinemática, ¿o no? Sí. Entonces, esta velocidad inicial pasa restando. Entonces me queda b final menos b inicial al cuadrado. Y 2 veces el desplazamiento pasa dividiendo. Entonces esto es la aceleración. Ahí hemos puesto que si yo le aplico una fuerza a un cuerpo, pateo una pelota, estoy aplicando una fuerza y ¿qué estoy haciendo? Estoy acelerando el cuerpo, le estoy cambiando su estado de equilibrio. No hace falta que parta el pozo. Sí. ¿Qué pasaría si no contamos, por así decirlo, la aceleración y fuese una velocidad constante? Y si hay velocidad constante, entonces no habría una variación de velocidad. Significa que está en equilibrio y su sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces no estamos produciendo ningún trabajo. No es que no estamos nosotros podemos realizar un trabajo, en realidad mover algo, ¿no es cierto? No importa la velocidad o la aceleración. Pero en ese caso no podemos plantear esta ecuación, porque si la aceleración es 0, es a velocidad constante, entonces la sumatoria de fuerza es igual a 0. Sumatoria de fuerza igual a 0 sería que yo estoy empujando algo a velocidad constante y la fuerza que yo estoy haciendo se contrarresta con la fuerza de fricción. La sumatoria de fuerza igual a 0. Voy empujando algo a velocidad constante. ¿Sí? No va a haber una variación de energía. La energía va a ser constante. Y yo lo que tengo que lograr es que haya una variación de energía. Entonces, estamos en el supuesto, en el ejemplo, de que nosotros aplicamos una fuerza y ese cuerpo se acelera. Cambia de velocidad. Viene con una cierta velocidad y yo le aplico una fuerza exterior, le pego a la pelota y sigue avanzando, pero cambia su estado, cambia su velocidad. Ya sea que tira en un centro y yo la cabeceo, o la pateo, la pelota no estaba quieta, yo le cambio la velocidad. Entonces aparece una aceleración. La aceleración, según lo que hemos visto en cinemática, se puede despejar de esta forma. Y acá aparece de que esta igualdad, en esta igualdad, puedo pasar esta delta X para el otro lado, o no. Puedo multiplicar miembro a miembro, ¿sí? F por delta de X igual a B cuadrado menos B final al cuadrado menos B inicial al cuadrado sobre 2 delta de X por delta de X. ¿Qué es lo que hice? Multipliqué por delta de X miembro a miembro. ¿Para qué? Para simplificarlo acá. ¿Y qué fuerza por desplazamiento? Y eso es un trabajo. Si se ha desplazado eso, yo acá puedo distribuir... Profe, no falta la masa ahí. Eso. Sí, falta la masa, no puedo hacer empanadas sin masa. Ahí está la masa, me la olvidé. Entonces, ahora que tengo un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, reitero que esto está entre paréntesis, velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por b sub 0 al cuadrado. Y ahí aparece el concepto de que el trabajo sirvió para cambiar ¿qué cosa? La energía cinética. Entonces esto se llama energía cinética
final menos la energía cinética inicial. O sea, venía con una cierta energía cinética. La unidad de este lado, fuerza por distancia, me da trabajo y se mide en Joule. El análisis que hacemos de la energía cinética, donde la energía cinética la van a ver en los libros como E sub K, de Kinetics, para nosotros va a ser la energía cinética en castellano, E sub C, igual 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un cuerpo tiene energía cinética si tiene velocidad. Entonces esa velocidad elevada al cuadrado multiplicada por la masa me da una energía. Está bien la fuerza en un desplazamiento me define un trabajo y ese trabajo hace que varíe la energía cinética. El trabajo me permite cambiar la energía cinética. La masa se mide en kilogramos, la velocidad al cuadrado en metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Lo que quiere decir que es kilogramo por metro, ahí tengo el metro cuadrado, metro por metro, y acá tengo segundos al cuadrado. Entonces, metro sobre segundo al cuadrado es aceleración. Kilogramo es masa, y masa por aceleración es newton. Y newton por metro, ¿sí? Y esto me queda newton por metro. ¿Y newton por metro qué es? Joule. O sea, está claro que la energía cinética dimensionalmente se corresponde con las unidades del trabajo. Entonces, cuando yo pateo una pelota, ¿qué estoy haciendo? El trabajo de la fuerza exterior, que es mi pie, ha hecho que la pelota cambie de posición, cambie de estado. ¿De qué? De energía cinética. Cambió la velocidad, por lo tanto cambió su energía cinética. Esto, acá lo vamos a llamar energía cinética final, energía cinética inicial, como una variación de energía. Delta E sub C. Variación de energía cinética. Energía cinética final de inicial. Todo problema que diga que aparece una aceleración implica que hay un cambio de velocidad. Si no hay cambio, entonces, si la velocidad es la misma, esto me va a dar 0. Si el trabajo es 0, es o porque no había fuerza o porque no hubo desplazamiento. ¿Sí? O no hubo una fuerza aplicada, y si hubo una fuerza aplicada no bastó para moverlo, entonces no cambió la energía cinética. Gasté energía, sí, gasté energía mía, energía interna. Pero no sirvió para nada, sí. Yo acá, por ejemplo, había hecho un ejercicio, un ejemplo muy básico de energía cinética. Sí. Y el dato que me estaba dando, por ejemplo, era que la masa del auto es de 500 kilogramos y Sí. que viaja a una velocidad de 15 metros sobre segundo. Entonces la fórmula que estaba dada era que la energía cinética era igual a 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Perfecto. Usted puede calcular la energía cinética de un cuerpo. Pero si no hay variación, o sea, lo que estamos tratando de decir acá es si hay o no hay variación de energía. O sea, un cuerpo que se mueve a una determinada velocidad tiene una energía cinética que se calcula por medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Listo. Ahora, esa energía, si yo la tengo que transformar y dársela a otro cuerpo, entonces esa energía tiene que cambiar algo. O sea, no puedo tener una energía cinética y decir, te voy a prestar un poco de energía y yo me voy a quedar con la misma. Porque es como si la estuviera creando. Y yo no soy Dios. Solamente puedo darle parte de mi energía. Entonces, si yo le entrego parte de mi energía, tengo que perder velocidad. O si yo le robo energía al otro, tengo que adquirir más velocidad. Porque tiene que cambiar la velocidad. Si no, la energía cinética sería constante. ¿Se entiende? Usted ha calculado solamente una energía cinética.
Pero el trabajo que yo estoy hablando, porque nosotros empezamos hablando del trabajo, convertirlo en energía cinética es cambiarle la energía cinética a un cuerpo, que puede estar en reposo, entonces la velocidad inicial es 0, entonces todo el trabajo se lo transforma en energía cinética. Después vamos a ver que existen otras transformaciones, no solamente energía cinética. Ojo, si yo aumento, porque estas son preguntas que después van al teórico, cuando tomamos un parcial, una cosa así. Si yo duplico la masa, se duplica la energía cinética. O sea que si hay un coche pequeño que tiene una masa, supongamos de 600 kilogramos, 700 kilogramos, y va a una velocidad de tantos metros por segundo, yo puedo calcular la energía cinética. Si yo duplico la masa de ese vehículo, se duplica la energía cinética. O sea, si la velocidad es de 10 metros por segundo, que sería un equivalente a 36 kilómetros por hora. Si yo voy a 10 metros por segundo, al cuadrado son 100, dividido en 2, 50. Por un auto de 1000 kilogramos de masa. 50 por 1000, 50.000 joules. Esa es la energía cinética. Si yo duplico la masa, y en vez de tener 1000, tengo 2000 kilogramos de masa, en vez de tener un auto, tengo una camioneta, entonces con la misma velocidad tengo el doble de energía cinética. Pero si yo dejo el mismo auto de 1000 kilogramos y aumento la velocidad al doble, en vez de ir de 10 metros por segundo, lo llevo a 20 metros por segundo, lo llevo a 72 kilómetros por hora. 20 elevado al cuadrado son 400. Dividido en 2, 200. Por la masa de 1000, tengo 200.000 joules. O sea, no dupliqué la energía, porque la energía anterior era 50.000 joules. Ahora la llevé a 200.000 joules. Se cuadruplicó. ¿Por qué? Porque duplicar la velocidad como esté elevada al cuadrado se hace 4 veces más grande, porque 2 al cuadrado es 4. 2 es el factor de duplicar. Si yo cuadruplico la velocidad, 4 al cuadrado dice, se hace 16 veces más grande la energía. Entonces, el factor, como está elevado al cuadrado, ¿sí?, hace que ese valor se eleve al cuadrado, el factor de ampliación se eleva al cuadrado y no es directamente lineal. Si yo duplico la masa, se duplica la energía cinética. Si triplico la masa, se triplica la energía cinética. Pero si triplico la velocidad, se hace 9 veces mayor la energía cinética. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Eso es un concepto que tengo que tener bien claro, que no es lo mismo duplicar la masa que duplicar la velocidad. Cambia totalmente. Y esa energía es más que importante, porque nosotros la vamos a ver después cuando veamos choque. Obvio que no es lo mismo chocar contra un auto pequeño que chocar contra un colectivo, un camión que tiene mucha mayor masa. Aunque los dos tengan la misma velocidad, y eso es algo obvio. O sea, dos vehículos, un coche y un colectivo, que chocan los dos a la misma velocidad, tiene mucha más energía y que tiene más masa. Eso es algo lógico. Pero si yo quiero equipararlo, ¿qué tengo que hacer con el auto más chico? Aumentarle la velocidad para lograr la misma energía que el colectivo. Que es lo que desgraciadamente ocurre cuando choca un auto con un colectivo. Chocan de frente, por ejemplo. El colectivo va a una menor velocidad, el auto tiene menos masa, pero tiene mucha velocidad. Y esa mucha velocidad
al estar elevado al cuadrado hace que la energía sea mucho mayor. Y al ser mucho mayor, produce lo que produce. Cuando ustedes ven que chocan un auto con un colectivo, el auto queda hecho puré, hecho una lata de sardina. Tiene que ver con esta relación que tiene que ver con la energía. Bueno, me estoy pasando de horas, son 18:32. Vamos a seguir, esto es energía cinética, vamos a ver energía potencial elástica, energía potencial gravitacional, y después lo vamos a mezclar con la fuerza de rozamiento y vamos a hacer en general el teorema de la conservación de la energía. Nos vemos el jueves, si Dios quiere, a las 21 horas con álgebra. Profe, Señor. de dinámica entraría toda esta parte, ¿no? Todo lo que vamos a ver, lo que vimos esta clase, lo que vamos a ver la clase que viene, para el examen, ¿no? Creería que sí. De 10, profe. Detenemos la grabación.